Hola, bienvenidos a un video más con el profe Zúñiga. En esta oportunidad hablaremos sobre la derivada de una función compuesta. Para derivar funciones compuestas se debe aplicar la regla de la cadena, que consiste en derivar la función externa y multiplicarla por la derivada de la función interna. Ejemplo, f de x igual logaritmo natural de seno de x. Como se puede apreciar, corresponde a una función compuesta. Antes de aplicar la regla de la cadena, recordemos las derivadas inmediatas, teniendo en cuenta que el logaritmo natural, su derivada, corresponde a 1 sobre x, y que la derivada del seno es equivalente al coseno. Por lo tanto, si aplico la regla de la cadena, derivo la función externa, que en este caso corresponde al logaritmo natural. Si comparamos, en lugar de x tenemos seno de x, es decir que nos da como resultado 1 sobre seno de x. Luego multiplico por la derivada de la función interna, que mediante la tabla, la derivada del seno corresponde al coseno de x. Mediante identidades trigonométricas, el coseno de x sobre seno de x equivale a la función cotangente de x, es decir que la derivada de dicha función compuesta equivale a la cotangente de x. Siguiente ejemplo, f de x igual a Euler elevado a la x coseno de x. Nuevamente, recordamos derivadas inmediatas teniendo en cuenta que la derivada de Euler a la x es la misma función. Partimos de la función externa y mediante la tabla nos da la misma función. Y luego derivamos la función interna, que equivale a x coseno de x, todo eso derivado. Si observamos, la función interna corresponde nuevamente a un producto de funciones. Y al aplicar propiedades de la derivada, recordemos que esta se desarrolla mediante la derivada de la primera función multiplicada por la segunda, más la derivada de la segunda función multiplicada por la primera. Y al final, concluimos que la función derivada es equivalente a dicha expresión. Dos ejemplos más. F de x igual a 3x menos 2x al cubo y todo eso elevado a la cuarta potencia. Recordemos propiedades de la derivada y una de las que vamos a utilizar es la siguiente. X a la n al derivarlo nos da como resultado n multiplicado por x elevado a la n menos 1. Aplico la regla de la cadena. En primera instancia derivo la función externa que nos da como resultado lo siguiente. Y a dicha expresión la multiplico por la derivada de la función interna, que como se puede apreciar es igual a 3x menos 2x al cubo. Si aplico la propiedad anteriormente descrita a la función interna, obtengo lo siguiente. Ahora, con el ejemplo f de x igual coseno de 3x al cuadrado. Al tratarse de una función coseno, es importante recordar que al derivar dicha función nos da como resultado menos seno de x. Nuevamente aplico la regla de la cadena y derivo la función externa. Y ahora me corresponde derivar la función interna, que como se puede apreciar equivale a 3x al cuadrado. Si aplico la propiedad descrita anteriormente, x a la n al derivarlo, nos da como resultado n por x a la n menos 1, obtengo lo siguiente. Ordeno dicha expresión dándome como resultado lo siguiente. Y finalmente tenemos dos ejemplos más. F de x igual a tangente de 5 a la x al cuadrado menos 7x. Importante recordar que la derivada de la tangente de x equivale a seno al cuadrado de x. Por lo tanto, si aplico la regla de la cadena a la función propuesta, obtengo lo siguiente.
donde secante al cuadrado de 5x cuadrado menos 7x corresponde a la derivada de la función externa y 5x cuadrado menos 7x corresponde a la función interna, que debemos derivarla. Aplico la derivada de la función interna teniendo en cuenta propiedades ya citadas en ejemplos anteriores y obtengo la siguiente expresión. Y por último tenemos f de x igual a seno de Euler a la 15 por x. Como se puede apreciar, la función externa corresponde al seno y al derivar dicha función obtenemos el coseno. Nuevamente aplicamos la regla de la cadena dándome como resultado lo siguiente. Finalmente debemos derivar la función interna, que si recordamos propiedades, Euler a la x al derivarlo nos da la misma función. Así que finalmente obtenemos dicha expresión. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a este canal.